Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor, y como siempre vamos a pedirle primeramente que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde, hermanos, de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra llegue a tu vida y a mi vida transparente, que nos edifique poderosamente, que nos permita edificar a otros que también tengan, como tú y yo, hambre y sed de la palabra, porque el Señor es el único que da el crecimiento a esa palabra en tu vida y en mi vida, como enseña la palabra. Pablo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero quien da el verdadero crecimiento a su palabra es el Cristo vivo de la gloria. También vamos a pedirle poderosamente que esta palabra, hermanos, caiga en buena tierra y que dé frutos al 30, al 60 o al 100% en tu vida y en mi vida. Amén. La gloria sea para Él. Hermanos, hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Juan. Vamos al capítulo 2 y lo vamos a leer del versículo 23 al 25 y vamos a seguir en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6. Vamos a pedirle a ese Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que tome control de esta obra porque es para Él, para honrar su santo nombre. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, Creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de ese Hijo, ese verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach, y bajo la bendición del glorioso Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto. Amén. Enseña la palabra, hermanos, libro de Juan, capítulo 2, versículo del 23 al 25, y seguimos en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Amén. Enseña la palabra. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Sigue diciendo la palabra en el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice Jesús de Nazaret. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús, ese Dios vivo. Hermanos, es una palabra tremenda en la cual el Señor hoy quiere hablar a tu vida y a mi vida. Vamos a comenzar a desarrollar la palabra. Es una palabra de poder donde el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron al Señor Jesús viendo las señales que hacía. Aquí comienza diciendo la palabra en este libro de Juan, y una de las señales o primera señal que hace nuestro Señor Jesús es la conversión del agua en vino, y enseña la palabra en el libro de Juan, capítulo 2, acá mismo, en el versículo 1, vamos a leer para testificar este milagro que hace el Señor, esta señal. Al tercer día, vamos a leer capítulo 2 del 1 hasta el 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo:
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estando allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. La gloria sea para el Señor. Hemos visto cómo el Señor se glorifica poderosamente a través de sus prodigios, de sus señales. ¿Cuántas veces hemos escuchado al Señor Jesús decir que esta obra que va a hacer o que ha hecho es para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Y enseña la palabra que muchos creyeron en él a consecuencia de estas señales que realizaba. Todos habían visto, o los que habían escuchado, cómo el Señor había convertido estas aguas en vino, y su madre le dice: Jesús, no tienen vino. Y él le dice: ¿qué tienes contra mí? O ¿qué tienes contra mí? ¿Cómo le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. María quería que el Señor mostrase su poder para que vieran que este varón era el Hijo de Dios, y que así ella poder dar testimonio de que este varón que había salido de su vientre era el Mesías. Entonces el Señor le dice: tranquila, porque no ha llegado mi hora. Realmente se conocerá que yo soy el Hijo de Dios ese día que se ha levantado en esa cruz. Amén. La gloria sea para el Señor, porque el Señor dio testimonio de que Él moriría el tercer día, de que sería crucificado, que sería resucitado, y muchos no creyeron hasta que fue clavado en esa cruz, y fue cuando clavó todas tus iniquidades y mis iniquidades, y dio el verdadero testimonio. Y ahí reconocieron que verdaderamente era el Cristo. Y cuando resucita, aún sus discípulos no creían. Entonces es tremendo todo esto que se presenta en tu vida y en mi vida, y cómo el Señor recurre a hacer señales y prodigios en nosotros para que podamos creer. Aún enseña la palabra que estos siervos hicieron como el Señor demandó, y que llenaron estas tinajas de agua, y el Señor le dijo: llenadlas hasta arriba, y le dice: sacad y llevadle al maestresala. El Señor no pronuncia palabra, como podemos ver en otras señales, en otros milagros, en otras proezas que hizo el Señor, donde a través de su palabra, acá la Escritura nos está enseñando que el Señor no pronunció palabra, simplemente dijo: sacadla y llevadla. Entonces es la omnipotencia del Señor, como el Señor, con solo sentir, con solo quererlo, hace su perfecta voluntad. Entonces hay cosas que tú y yo no llegamos a comprender, porque la verdad que Dios obra en sus misterios, y aún si todavía nos mantenemos en la carne, enseña la palabra que para el hombre carnal, para el hombre común, las cosas del Señor, las cosas espirituales le parecen locura. Entonces hay que tener mucha convicción en el Señor, ¿sí? Para creer que es poderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente. Y enseña la palabra que entonces manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A veces Dios guarde tu vida y mi vida de ser como Tomás, que quería ver para creer, y cuando el Señor resucita, Tomás le decía: si no veo esa cortada en el costado, esa lanzada, o no veo, o no meto sus dedos en el hueco de sus manos, no creeré. Y cuando el Señor se le aparece, le dice: ven, Tomás, ven, mete tus deditos acá en el hueco de tus manos y mira mi costado. Y Tomás le dice al Señor: Señor, ciertamente eres tú. Y
Tomás, el Señor le dice a Tomás, Tomás, ¿crees? Porque me has visto. Más dichosos los que creen o los que van de creer sin haber visto. Esa es la gloria de Dios, la verdadera fe. La verdadera fe es la convicción de lo que se espera, tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es tremendo porque a través de este milagro, de este prodigio, de esta hazaña que hace el Señor convirtiendo el agua en vino, enseña la palabra que muchos creyeron en su nombre, pero viendo las señales. Y sigue diciendo, el versículo 24 de Juan capítulo 2. Pero Jesús mismo no se fijaba en ellos, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Sigue diciendo el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Me gusta, Dios me guarde, hay una palabra tremenda que resalta esto que dice el Señor, que no se fiaba de ellos. Cuando vamos al capítulo de Juan, libro de Juan, este mismo libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo, ese es el 6, y lo vamos a leer del 22 al 29, ¿sí? Enseña la palabra que el día siguiente, cuando esta palabra viene de que el Señor hace el milagro de alimentar a los 5,000, hace la multiplicación de los panes, y resulta que enseña la palabra que al día siguiente de que el Señor alimenta a toda esta multitud, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor, es decir, después de que el Señor hace esta multiplicación. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿sí?, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Se estaban haciendo los locos, pero enseña la palabra que Jesús les responde y les dice: de cierto digo que me buscáis. De cierto digo que me buscáis. Que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Entonces le preguntan, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado, ese que descendió del cielo. ¿Quién es el único que puede descender del cielo? El que subió al cielo. ¿O quién es el que puede subir al cielo? El que descendió del cielo. Entonces, creer en Jesús, esa es la obra que el Señor está pidiendo o demandando de ti y de mí, que creamos en su Hijo amado. Y es tremendo porque cuando la Escritura te dice a ti que el Señor no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, porque sigue diciendo que aún no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él conoce lo que hay en el hombre. En Juan 6, en el versículo 26, le dice el Señor a estos que había alimentado, que lo buscaban solamente por pan, y les decía: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y acá dice que habían creído porque veían señales. Mas estos ni siquiera se convencían por las señales, sino que estaban buscando ser alimentados, ser saciados. Y es lo que el Señor sabe, hermanos. Dios guarde tu vida y Dios guarde mi vida, pero el Señor sabe las intenciones de los corazones. Por eso el Señor dice: yo, ¿quién soy? El que escudriño la mente, soy el que peso corazones y el que conozco verdaderamente
las intenciones del corazón. Él sabe por qué tú y yo realmente lo estamos buscando. Él sabe cuando lo estamos buscando a Él en espíritu y en verdad, o simplemente lo estamos buscando para saciarnos, cuando lo estamos buscando por un milagro, por una necesidad, porque es ese Dios bombero que apaga todos nuestros fuegos, y cuando hace la obra, pues lo abandonamos. Entonces es tremendo, porque esta palabra está dando testimonio a tu vida, a mi vida, de que el Señor conoce realmente lo que hay en tu corazón y en el mío, y por qué le estamos buscando. Si lo estamos buscando por lo que Él es, o lo estamos buscando con una intención torcida, que es el lucro, la prosperidad, ¿sí?, las bendiciones. El Señor está diciendo a tu vida y a mi vida: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú quieres, en todo lo que quieres ser saciado, os vendrá por añadidura. Entonces, Dios guarde tu vida y mi vida de ser esos hombres, de ser esos siervos que lo buscamos por señales o simplemente por ser saciados. Él quiere que creamos en su Hijo, como enseña la palabra. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, en su Hijo, que creamos en su Hijo. ¿Sí? Porque la palabra dice, luego entonces, después de todo esto, dirás: todo lo que pidieses al Padre en el nombre de su Hijo, Él nos los otorgaría por amor de su nombre, y si está conforme a su voluntad. La gloria sea para nuestro Señor. Aún sigue diciendo la palabra que muchos de sus discípulos se volvieron atrás cuando el Señor le está profetizando. Ese es Juan 6, cuando el Señor, Juan 6, 58, este mismo Juan 6, en el versículo 58, dice algo tremendo a tu vida y a mi vida. Este es el pan, Señor está diciendo a tu vida y a mi vida. Este es el pan que descendió del cielo, porque Él decía que Él era el pan de vida, y que todo el que sí necesitaba alimentarse de este pan espiritual. Entonces el Señor dice: este es el pan que descendió del cielo, no como el pan que vuestros padres comieron, el maná, y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, el Señor todo lo sabe, y vamos a seguir mirando cómo es la omnipotencia, la omnisciencia, ¿sí?, la omnipresencia del Señor, que el Señor todo lo sabe y sabía lo que cavilaban en sus corazones. Entonces el Señor dice: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, hermanos. El Espíritu de Jehová es el que da vida. ¿Sí? La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Por eso es que la palabra está diciendo en Juan 3, versículo 6, que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Señor está diciendo a tu vida que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero Jesús, y aquí viene lo tremendo, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Si no le fuese dado del Padre. Entonces es tremendo que el Señor diga a tu vida que desde el principio Él sabe quiénes lo van a seguir en espíritu y en verdad, o también sabe por qué, cuáles son las intenciones del por qué le buscamos. Aún Él le dice, enseña la palabra en este libro de Juan, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, con estas palabras duras que el Señor da, se vuelven atrás y ya no andaban con Él. Y dijo entonces Jesús a los 12:
a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, le dice: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Muchos se volverán en el proceso. El Señor sabe quiénes se volverán. El Señor sabe quién eres tú, quién soy yo, qué es lo que hay realmente en nuestros corazones. El Señor no puede ser burlado. Sí, dice la palabra: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso está en el libro de Gálatas. Y hermanos, es tremendo porque la palabra no se equivoca y Dios es un Dios de poder. Y esta palabra es una palabra tremenda. Por eso comienzo con estos 3 versículos que enseñan a tu vida, a mi vida, algo poderoso, que dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Toda esta palabra la regala el Señor a tu vida y a mi vida hoy, hermanos, para que recapacitemos, para que meditemos, para que hagamos una real introspección, para que nos examinemos profundamente y determinemos sinceramente por qué le estamos buscando. Si le estamos buscando por amor a Él, por lo que Él representa, por ese que murió por ti y por mí, por ese que entregó su vida hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz, por tus rebeliones, por las mías, por nuestras inmundicias. Sepultó allá, o venció a la muerte, venció a todo principado y toda potestad, la clavó en esa cruz, venció a todos sus enemigos, nos regaló una redención, nos reconcilió con Él a través de esa muerte en la cruz. Hermanos, es tremendo lo que el Señor hace. Y el Señor sabe quién eres tú, quién soy yo, y todos los que han de llegar a Él. ¿Por qué le buscamos? ¿Por qué le buscamos? Si tenemos claro por qué le estamos buscando, por qué nos enamoramos de Él, si es por señales, si es por milagros, si es por prodigios o por lo que Él es, ¿sí? Si es por vista o es por fe, si es porque nos estamos saciando, porque el Señor nos está dando la provisión, solo por eso lo buscamos, solo por eso le somos fiel, por el pan que nos sacia, por las bendiciones, si es por la solución a un problema, si es por prosperidad, si es por deseo de riqueza, de lucro. El Señor sabe todo. Aún cuando el Señor apriete tu vida y mi vida, ¿sí? Ya sea con una prueba, porque dice la palabra que la prueba de vuestra fe es la única que produce paciencia en el Señor. Es la que nos regala la convicción, es la que nos llena de fe, la que nos enseña a esperar a que el Señor actúe, y es en la cual muchos se vuelven atrás. Por eso el Señor dice a tu vida y a mi vida en este libro de Juan, en el capítulo 6, versículo que era 66. Entonces le dice la palabra que muchos de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque el Señor comienza a probar tu vida y en mi vida para ver de qué estamos hechos, para probar nuestro carácter, para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra obediencia. Y muchas veces nos pasa por desiertos, nos pasa por procesos. Y es donde realmente mostramos la calidad de nuestro material, la calidad del oro, porque enseña la palabra a tu vida y a mi vida que en el fuego es donde realmente se muestra la calidad del oro. Y un oro valioso es aquel que ha sido refinado 7 veces en el fuego. Así que entre más procesos, entre más fuego llegue a tu vida y a mi vida, más nos refinará, o más finos seremos para el Señor, porque nuestro material será más genuino, más perfecto. Entonces dice que muchos se volvieron, y el Señor pregunta a tu vida y a mi vida: ¿acaso os queréis volver también vosotros? Eso
es una pregunta que el Señor lanza a tu vida, a mi vida, algo muy personal. Por eso les digo, hay que hacer una introspección, hay que tener claro realmente lo que sentimos por el Señor, hasta dónde estamos dispuestos a pelear, a combatir por el Señor, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, lo que podemos sacrificar para Él. Eso es algo muy personal, eso es algo que respondemos cada uno individualmente y el Señor conoce. Entonces, al Señor no lo podemos engañar, y más cuando te está declarando esta palabra a tu vida y a mi vida, que Él no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él sabe lo que hay dentro del hombre. Entonces, hermanos, como está diciendo el Señor, ¿acaso os queréis volver vosotros también? Hermanos, les recuerdo que tú y yo, nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, nosotros somos de los que avanzamos para la preservación del alma, como nos enseña el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 39. Decía Pablo que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Así que la gloria sea para el Señor. Este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice que no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Amén. Y todo está desnudo delante de su presencia, y es que tenemos que ser cuidadosos en el Señor, porque si Dios todo lo sabe, ¿cómo pretendemos burlarnos de Él? Amén, la gloria sea para el Señor. Dice la palabra tu vida, mi vida, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, a ese Cristo vivo. Por eso el Señor dice en su palabra que no juzguéis nada antes de tiempo, porque nuestro juicio viene de Jesús, el que sacará todo a la luz, ¿sí? Y a lo que se haya hecho en lo oculto de las tinieblas o en la luz, todo lo sacará a la luz, y Él es quien va a regalar. Después que juzgue, de Él recibiremos nuestra alabanza. Entonces, la gloria sea para Él. Dice entonces la palabra aquí en Hebreos, que todo está desnudo delante de su presencia, sí, y que no hay nada que no esté oculto a Él. Entonces, por eso tenemos que tener claro que hay un Dios de poder que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, y que tenemos que ser esos siervos fieles para el Señor, que tenemos que servirles como Él lo demanda, en espíritu y en verdad, en pura transparencia, obediencia y fidelidad. Y les había hablado de Hebreos 10, el versículo 39, y es donde enseña tu vida, mi vida, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Entonces, bendiciones para todos, hermanos, los que estamos fortalecidos en el Señor, los que realmente estamos siendo esos hijos obedientes, de los que estamos tratando de ser fieles para Él. Y el Señor es misericordioso, es bueno, Él sabe todo, y aún hasta por qué le fallamos. Porque entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que tenemos a un Cristo vivo que fue tentado en todo. La diferencia es que no pecó y que sabe los padecimientos de la carne. Y en verdad, hermanos, el espíritu está dispuesto, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay que ser precavidos, hay que ser muy prudentes y tratar de abandonarnos en las manos del Señor para hacer conforme a su perfecta voluntad y no fallarle, porque ahí es donde vienen los ay, ay, ay. Amén. Sigue diciendo la palabra a tu vida, a mi vida, en el capítulo 3 de Juan, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces es tremendo, porque enseña la palabra que muchos habían creído y llega
al Señor un varón que se llamaba Nicodemo. Dice que era de los fariseos. Ya sabemos que era un judío de la secta de los fariseos, que eran varones estrictos en el cumplimiento de la ley, sí, como lo fue Pablo, que también era un fariseo. Y me llama la atención porque enseña la palabra que este vino a Jesús de noche y le llama rabí, maestro, rabí, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿sí? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es tremendo esta declaración que hace este varón, porque es similar a la declaración que en este mismo capítulo 3 hace Juan el Bautista, cuando el Señor comienza a bautizar, ¿sí? Y todos venían a él. Esto es el versículo 27, donde Juan se expresa así del Señor en una palabra preciosa y de poder. Dice Juan el Bautista: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Esto lo declara Juan porque sus discípulos, me imagino que con celos, llegaban a preguntarle que por qué este varón al cual él había bautizado, a este Jesús de Nazaret, ya bautizaba y muchos le seguían, ¿sí? Y entonces vamos a leerlo. Este es el versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Jesús y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede recibir el hombre nada si no le fuese dado por el Padre Todopoderoso. Así que este varón viene y declara, Nicodemo le declara: maestro, sabemos que nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Así que esto no es para el que corre ni para el que suda, sino para el que Dios tiene misericordia. Para el que Dios tiene misericordia. Porque está ante la palabra en el libro de Hebreos capítulo 5, que el Señor Jesús no tomó honra para sí mismo. No tomó honra para sí mismo, sino que como hizo el Señor con el hermano, con Aarón, que le dice: Aarón no tomó esa honra para sí, el Señor es quien lo proclamó sacerdote. Y el Señor, y la palabra en Hebreos 5, en el 4 y en versículos 4 y 5 enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. El que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, el Padre de la gloria: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el versículo 6. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que este varón tampoco tomó honras para sí, sino fue el Padre de la gloria, el Jehová de los ejércitos, el que lo unge, el que lo consagra. Por eso es que el Señor declara en Lucas 4, versículo 18: el Señor me ha ungido, Jehová de los ejércitos me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Y es cuando realmente tú y yo tenemos que entender que ningún hombre puede recibir nada si no le fuese dado el cielo. Así que Dios guarde tu vida y mi vida de tomar honras que Dios no nos ha dado, porque si en verdad somos esos siervos de Cristo que vivimos conforme a su voluntad, lo que tú y yo tenemos ha sido por gracia, porque a Él le ha placido. Entonces todo don, todo talento, todo ministerio proviene de Jehová, que es el que nos lo ha entregado por amor de su nombre y para gloria de su nombre. Amén. La palabra es tremenda porque dice que este varón, Nicodemo, llega al Señor de noche. Muchos estudiosos han querido justificar esta venida de noche diciendo que los judíos utilizaban la noche también para estudiar la Torá, y que este varón supuestamente pues había podido venir al Señor Jesús de noche para tener una conversación
más apacible, más tranquila con el Señor y poder conversar lo que Él realmente quería. Acuérdense que el Señor Jesús usualmente estaba siempre acompañado de multitudes durante el día, entonces estudiosos piensan esto, pero también la palabra enseña a tu vida y a mi vida que Jesús es la verdadera luz, hermanos, es la verdadera luz, y que las tinieblas serán transformadas a través de esa luz verdadera. Y Juan el Bautista da testimonio de este varón en el capítulo 1, y lo vamos a leer del versículo, el capítulo 1, lo vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 13, enseña la palabra. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, amén. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz que es el Cristo vivo de la gloria, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz, Juan no era la luz, sino vino a este mundo para dar testimonio de la luz, que es el Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, Esta luz venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y aquí viene lo tremendo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Atesore eso en su corazón, hermano, porque es una palabra tremenda y de poder. A todos los que le recibieron, como tú y yo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, hermano, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por amor de su nombre, por gracia. Entonces, da testimonio Juan de este varón que era la luz del mundo, y es tremendo porque, hermano, se tiene que venir de las tinieblas a la luz si usted quiere recibir una verdadera transformación, que la luz de este mundo, la luz verdadera que es Jesús de Nazaret, ilumine su vida por completo, sin tener nada opaco, sin tener grises ni matices en nuestra vida, sino que resplandezca poderosamente esa luz en tu vida y en mi vida, para sufrir una verdadera conversión, para sufrir una verdadera transformación. Y a esto venía este varón. Viene de noche, ¿sí? Viene de la noche, de esa oscuridad, hacia la luz. Acuérdense cuando estábamos hablando allá de la liberación que sufre Pablo y Silas, cómo el carcelero pedía luz. Porque cuando estamos en tinieblas, hermanos, estamos ciegos. Necesitamos que nos alumbre la luz de Cristo para poder ver la gloria de Dios. Amén. Bendito es su nombre. Santo es el nombre de Jehová. Hermanos, es una palabra tremenda. Me llena de gozo que el Señor resplandezca y como ha resplandecido en tu vida y en mi vida. Y le doy la gloria a Dios por eso. Dice este varón dando testimonio que él era la luz verdadera. Y es tremendo porque este mismo libro de Juan, ya acá en el capítulo 19, muestra cuando José de Arimatea está pidiendo el cuerpo del Señor, ¿sí? Está pidiendo el cuerpo del Señor para ser sepultado. Aparece también Nicodemo, hermanos. Este que es Juan capítulo 19, como el 38, sí, amén. Enseña la palabra. Juan capítulo 19, versículos 38 y 39. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, un varón pudiente, un varón rico, pero secretamente, aquí viene lo tremendo, esa es otra causa, otro motivo por el cual este varón pudo haber venido de noche a Jesús, porque acá esta palabra declara algo tremendo. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, este mismo fariseo que había venido de noche, el Señor había
que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Esto era algo digno de un rey, lo que había traído. Esta cantidad de mirra y aloe que había traído Nicodemo era la cantidad digna para un rey. Y dice que vino también, sí, por miedo a los judíos. Acuérdense que había una persecución. Aún Pablo en este tiempo era fariseo, perseguidores de los discípulos de Jesús, ¿sí? Y enseña la palabra cómo los perseguía, cómo los llevaba hasta las cárceles. A muchos fueron asesinados a causa de prácticas que los judíos consideraban que no les eran lícitas, que no eran establecidas por Moisés, por la ley mosaica. Entonces era algo tremendo, eran tiempos difíciles. Hoy tú y yo, pues en los países en los que vivimos, gozamos de ciertos privilegios que muchos en otros países no pueden, hermanos. Hay países que hay una persecución tremenda, y por eso el Señor, habíamos visto como decía que en el mundo tendremos aflicciones, que sufriremos persecuciones, pero que en todo momento el Señor nos guardará, y que muchas de esas servirán para dar testimonio de su nombre. Que no nos preocupemos cómo hemos de hablar o cómo hemos de defendernos, porque el Señor pondrá palabras en tu boca y en la mía, porque Él es el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, y es el que llena o sacia nuestras bocas, llena nuestras bocas para poder hablar de nuevamente, con denuedo de su palabra. Amén, la gloria sea para el Señor. Entonces es tremendo cómo muestra la palabra tu vida, mi vida, que quizás este varón vino por miedo de noche. Además pertenecía a una secta, la farisea, que era bien rigurosa en cuestiones de la ley. Enseña la palabra que este varón era un principal entre los judíos. A veces tenemos muchas máscaras, hermanos, tenemos muchas máscaras. En la mañana, por lo menos este varón, centrándonos en el ejemplo de Nicodemo, era el principal de los judíos, y de mañana, cuando asume este cargo, adoptaba cierto comportamiento. Después, cuando estaba entre sus hermanos fariseos, adoptaba otro comportamiento, ¿sí? Y nuestros comportamientos van variando de acuerdo al entorno en el cual nos desenvolvemos, y también a cómo la actividad que estemos realizando en ese momento, porque ese mismo Nicodemo, que era el principal de sus judíos, cuando llega a su casa se despoja de esas máscaras y se convierte ya en el padre de familia o en el esposo, y adopta otro comportamiento. Entonces Dios quiere que nosotros nos despojemos de todas esas máscaras y seamos genuinos en todo momento. Además, este varón se tuvo que haber quitado todas estas máscaras delante del Señor y presentarse como siervo para que pudiese tener una conversación apacible con el Señor. Y acá viene lo tremendo, porque este varón le dice: maestro, sabemos, y muchos fariseos sabían, que no querían reconocer, es otra cosa. Tú y yo sabemos el poder que tiene nuestro Señor, que no le demos el reconocimiento es otra cosa. Y él sabía, o decía: sabemos que tú has venido como maestro. Aún lo llama rabí, maestro. Y le dice: sabemos que nadie puede hacer estas señales si no estuviese Dios con él. Porque como dijo Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Aún la palabra es tajante cuando dice a tu vida, mi vida, que no es con fuerzas, hermanos, que no es con ejército, mas con el poder de su espíritu. Y era el espíritu de Jehová el que operaba poderosamente en este varón, en Jesús de Nazaret, en su Hijo amado, en el cual encontraba complacencia. Amén. Sigue diciendo la palabra en el versículo 3, que Jesús responde y le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, un varón que era un estudioso de la ley, un entendido de la ley, porque era un principal, ¿sí?, de los judíos, era un fariseo, ¿sí? Y le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se quedó corto, hermanos. Y es lo poderoso, porque me gusta, me gozo cuando el Señor habla a tu vida y a mi vida, y quedamos como azules, como ¿qué me dijo? Y ahí vemos la grandeza del Señor,
la grandeza del Señor. Por allá, cuando el Señor es tajante en el libro de Isaías 55, dice: hey, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Y así como el cielo está por encima de la tierra, wow, así hay una diferencia grande entre tú y yo. Y el Señor es omnipotente, es omnisciente, hermanos. Tú y yo somos más limitados que para dónde. Entonces, el Señor nos habla y muestra de esto es cuando el Señor recitaba sus parábolas, y muchas veces sus discípulos quedaban como que, y eran varones llenos de la presencia que caminaban y comían ahí con el Señor Jesús, pero quedaban azules, porque es la sabiduría, ¿sí?, de lo alto, con la sabiduría que nos pueda regalar, lo poco que nos pueda regalar el Señor, porque el único omnisciente es Él. La gloria sea para Él. Por eso es tajante la palabra cuando dice que por más que tú y yo lo alabemos, ¿sí?, no llegaremos nunca al término, porque su grandeza, su majestad, su sabiduría, su inteligencia excede todo entendimiento humano. O sea que tú y yo no alcanzamos a comprender cuán grande es su sabiduría y su inteligencia. Si nosotros siquiera pudiéramos entender a dónde termina el infinito, ¿sí?, el infinito, pues la sabiduría de Dios llegaría un poco más lejos. Entonces quedaríamos como que somos incapaces de comprender cuán grande es su sabiduría, es su potencia, es su poder, su misericordia, su amor. Es tremendo esto, hermanos, y me gozo porque tenemos un Dios poderoso. Y dice la palabra, el Señor es tajante y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el que no naciere de nuevo, hermano, el Señor no se estaba refiriendo a un nacimiento físico. El Señor decía que necesitábamos tener un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Necesitábamos despojarnos de este viejo hombre viciado, ¿sí?, hacernos de este nuevo hombre. Y dice el Señor algo tremendo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos estudiosos han dicho que el Señor con esto de agua se refería al nacimiento natural. Acuérdense que cuando estamos en el vientre de nuestra madre está la placenta, también está el saco, el líquido amniótico que se encuentra dentro del saco amniótico. Entonces este líquido, muchos he escuchado que se refieren o toman esto como referencia para nombrar el agua. Otros hablan del bautismo también. Acuérdense que el agua también representa la palabra de Dios y es algo poderoso. Entonces, que el Señor haya dicho a tu vida y a mi vida que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y este mismo libro de Juan hablábamos de que sus discípulos preguntaban que por qué bautizaba y todos le seguían. Y Juan dice: mijo, ningún hombre puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. Y acá en el libro de Juan capítulo 1, en el versículo 29, dice: a tu día en mi vida que Jesús es el Cordero de Dios. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Jesús venía a Juan, ¿cierto? Y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Para que él fuese manifestado a Israel, vine yo, dice Juan, bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Así que el Señor Jesús, cuando dice: he sido ungido, Juan está dando testimonio de que esto sí aconteció, porque Juan dice: vi al Espíritu que descendía del cielo en forma de paloma
y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, Jehová de los ejércitos, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Es tremendo esta palabra, porque dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. La gloria sea para el Señor. Juan vino bautizando a tu vida y a mi vida en aguas, pero el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados enseña la palabra, aún Jesús bautizó, pero el que realmente bautiza en espíritu es el Cristo vivo de la gloria. Y el que no, dice la palabra, tu vida, mi vida, de cierto digo, el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo, hermanos, no podía hablarle palabras, no podemos centrarnos mucho en el Nuevo Testamento porque Nicodemo era un entendido, pero de la ley mosaica. Y el Señor tenía que estar hablándole palabras a Nicodemo que él entendiese, porque él era un estudioso de la ley. Y en el libro de Éxodo 14, muestra tu vida, mi vida, como el Señor, ese es Éxodo 14, Éxodo 14, 20. Éxodo 14 como el 22, muestra tu vida, mi vida, como el Señor saca a su pueblo Israel, ¿sí? de la opresión de los egipcios. Y vamos a leerlo, vamos a leer el Éxodo 14, vamos a leerlo desde el 13, porque el Señor hace una palabra aquí. Dice Moisés le dice al pueblo: no temáis, y estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿para qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esta es donde nos narra el Señor cómo el Señor hace este prodigio y rescata a su pueblo, ¿sí?, de la esclavitud, de la opresión de Egipto, los libra de ese tormento y los hace pasar en seco a través del mar, ¿sí? Y acá viene lo tremendo. ¿Por qué les citaba esta palabra? Porque Pablo habla a los corintios y habla algo tremendo de esta palabra. Esa es Primera de Corintios, en el capítulo 10, dice Pablo: a tu vida y a mi vida, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahí estamos narrando la historia, cómo el Señor se puso
entre su pueblo Israel y entre los egipcios, y cómo era oscuridad para los egipcios, pero luz resplandeciente para sus hijos, y cómo los libra de esa opresión. Entonces dice la palabra: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Hermanos, el Dios del cielo, ¿sí?, los saca de ese pueblo, los saca de Egipto, sí, de esa esclavitud, de esa opresión. Y cuando estaban en Egipto, ese pueblo estaba en la carne, porque era un pueblo rebelde, por lo cual el Señor los tenía pasando por ese proceso, por esa prueba. Y el Señor siente compasión, y es cuando se le aparece a Moisés, y todos sabemos cómo el Señor le dice: he visto el sufrimiento y he escuchado la voz de mi pueblo y los voy a rescatar, ¿cierto? Y cómo el Señor los pasa a través del mar, y enseña la palabra acá en 1 Corintios 10, que fueron bautizados en la nube y en el mar. El Señor es quien transforma, hermanos. El Señor es quien nos convierte. El Señor es quien nos sacó de ese mundo de pecado y nos trajo a su presencia. Nos lavó, ¿sí?, con agua, que enseña la palabra, que es su palabra. Nos regaló ese espíritu precioso de poder. Y todos los que hemos tenido la bendición de bajar a las aguas sabemos que el Señor, que en el bautismo somos juntamente sepultados con Cristo, que así como Cristo fue sepultado, ¿sí?, así nosotros también, cuando descendemos, cuando emergemos en esas aguas, sepultamos a ese viejo hombre, ¿sí?, sepultamos toda esa maldad. El Señor borra todas nuestras rebeliones, el acta de los decretos, ¿sí?, que nos era contraria, son sepultados ahí. Y cuando emergemos de esas aguas, salimos renovados, transformados en ese nuevo hombre, como emergió Cristo al ser resucitado. Así nosotros somos resucitados juntamente con Cristo en ese bautismo. Resucitamos o emergemos siendo una nueva criatura, porque las cosas en Cristo Jesús son hechas nuevas, hermano. Son hechas nuevas. Por eso el Señor dice que Él es celoso de lo que regala tu vida y en mi vida, que Él es celoso de ese espíritu que Él deposita en ti y en mí, porque nos constituye templo del Espíritu Santo, y porque Él, al lavarnos con su sangre preciosa, al dar ese paso de obediencia, ese paso de fe, que es el bautismo, estamos aceptando de que sepultamos toda nuestra inmundicia y nos transformamos en ese nuevo hombre por el poder de su palabra, por el poder de su palabra. Entonces es tremendo cómo este varón dice a tu vida y a mi vida que el Señor es quien nos limpia, que el Señor es quien nos purifica, que si nadie que no es nacido de agua y de espíritu puede entrar en el reino de los cielos. Esta misma palabra dice algo tremendo, y sigue hablando a tu vida y a mi vida. Es que mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, el capítulo 10 de 1 Corintios, a partir de su versículo 5, dice a tu vida y a mi vida: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hermanos, para que no codiciemos cosas malas como ellos los codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Hermanos, esta palabra es una palabra tremenda, porque todos sabemos que el pueblo de Israel, después que es rescatado, después que es lavado, después que es purificado por la presencia del Dios vivo del cielo, comienza a pecar contra el Señor. Era un pueblo necio, era un pueblo testarudo, era un pueblo que también tenía un corazón, que su corazón estaban con el Señor, pero su corazón estaba en Egipto. Es como muchos que se convierten a Cristo, pero están con Cristo, pero su corazón está con el mundo, está en el mundo, ¿cierto? Están presentes en Cristo, pero su corazón está en el mundo. Ese pueblo que me honra de boca, pero su corazón está lejos de mí, está allá en el mundo. Y para todos estos el Señor comienza a hacer cosas en estos
Y dice que perecían muchos, ¿por qué? Para que sirviera de testimonio a ti y a mí, de que con el Señor no se juega, que cuando nosotros llegamos, sí, a Él y buscando un perdón, cuando hacemos obras de un digno arrepentimiento, entonces el Señor nos atrae así, nos perdona, nos limpia, nos purifica, pero necesitamos mantenernos puros y transparentes para Él, para honrar, glorificar ese sacrificio que hizo por ti y por mí. Entonces, el Señor es tan misericordioso, hermanos, tan misericordiosos, que allá en el libro de Ezequiel, Él regala una promesa tremenda, y me imagino que Nicodemo sabía de esta promesa que el Señor hace a tu vida y a mi vida en el libro de Ezequiel. Ese es el capítulo 36, ese como el versículo 25, dice el Señor a tu vida, a mi vida, ya cuando estamos muertos en delitos y en concupiscencia, el Señor dice esto: esparciré, dice la palabra del Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios. Y es cuando el Señor nos quita este corazón duro como la piedra, este pedernal que hay aquí, ¿sí? A este viejo hombre, y nos regala, nos lava con su agua limpia, con esa palabra de poder, ¿sí? Y nos regala un corazón de carne que lo honre, que lo alabe, y nos quita ese espíritu viciado, y nos regala el Espíritu Santo, y lo deposita en nosotros, y nos hace templo de su presencia. Es una promesa tremenda, una promesa tremenda. Entonces, hermanos, si nosotros somos bautizados en Cristo, enseña la palabra que estamos entonces revestidos de Cristo Jesús. Y ese es el libro de Gálatas, porque es tremendo. Es tremendo. Vamos a Gálatas, como enseña la palabra. Este es Gálatas 3, ¿sí? Gálatas 3 dice algo precioso, que si nosotros hemos sido bautizados, recibimos el bautismo de Cristo, entonces estamos revestidos de Cristo. Este es Gálatas 3, 20, ¿qué? Amén. El 27 dice: a tu vida, mi vida, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, hermanos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando somos bautizados, cuando entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, ya no hay diferencia, porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos mira a todos como a sus hijos amados, no importa lo que hayamos sido. Por eso dice: no hay ni siervo ni libre, no hay judío, no hay griego, todos somos nuevas criaturas, hijos de Dios, por amor de su nombre, porque dice la palabra que vosotros todos sois uno solo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y es precioso, porque acá en Efesios 5, el Señor, cuando está hablando del amor por la mujer, dice que nosotros necesitamos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, como Cristo amó a su cuerpo. Ese es Efesios 5, 20, ¿qué? 23, enseña la palabra. Dice: porque el marido es la cabeza. No, es como más adelantico. Amén, en el 25, vamos a leer el 25, enseña la palabra, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a su iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. Y esta es la más grande prueba de amor, dice la palabra, ¿sí? Que alguien puede mostrar, que es ofrecer su vida por ti y por mí. Porque dice que
Muchos podrán ofrecer su vida por el bueno, otros por una persona que uno ame, pero Cristo murió por ti, por mí, siendo pecadores, siendo inmundos, viviendo en concupiscencias, en ese viejo hombre viciado, plagado de maldad. Y dice, a fin dice, para santificarla, porque murió por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Esto es una palabra preciosa. Dice que Él murió por ti y por mí para santificarnos como cuerpo de Cristo, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así que el Señor nos ha regalado una purificación a través del lavamiento del agua por su palabra, por su palabra, por su palabra. Y es por eso que es tremendo cuando el Señor Jesús está haciendo el lavamiento de los pies. El Señor se dispone, ese es Juan en el capítulo 13, el Señor se va a disponer a lavar los pies a sus discípulos y Pedro le dice, Señor, tú vas a lavar mis pies. Ese es Juan 13, y el Señor le dice una palabra tremenda que hay que atesorarla en nuestro corazón, porque dice, como está diciendo Efesios 5, que Él hizo el lavamiento del agua a través de su palabra. Y en el versículo, en el Juan capítulo 13, en el versículo 6, acuérdense que Pedro le dice al Señor, tú me lavas los pies, Señor. Tú me vas a lavar los pies a mí, tú siendo el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, Jesús, el Cordero de Dios, la luz verdadera. ¿Me vas a lavar los pies tú a mí? Y el Señor estaba mostrando o dando un ejemplo de humildad, ¿sí? De humildad, y un ejemplo tremendo, porque el que quiera ser el primero debe ser el postrero, y el que quiera ser el primero, el grande, debe servir a los demás, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús le responde algo, y es como ha respondido a tu vida y a mi vida. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú y yo quizás hay muchas cosas que el Señor hace que no comprendemos en su momento, pero llegado la revelación, entonces decimos, por eso fue que el Señor me pasó por esta prueba, por eso es que el Señor me regaló este desierto, por eso fue que el Señor permitió esto en mi vida, porque no es por qué, sino para qué. ¿Para qué? Por eso el Señor dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro dice, no me lavarás los pies jamás. Dice, yo no me voy a prestar para eso. Como tú siendo mi Señor, como yo siendo tu siervo y tú mi Señor, yo voy a permitir que mi Señor me lave a mí. No, eso no lo vas a hacer nunca. No lo harás jamás. Y le responde Jesús, si no te lavare, Pedro, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y si usted y yo no le hubiésemos permitido a Jesús de Nazaret lavar nuestras vidas, hoy no estuviéramos con Él. Hoy no estuviéramos con Él. Y si no nos ha lavado, entonces no estamos verdaderamente en Cristo Jesús. Porque dice la palabra, Señor, entonces cuando Pedro escucha esto, Pedro le dice, Señor, entonces no solamente mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Y Jesús responde algo tremendo y le dice, el que está lavado no necesita sino lavar los pies. El que está lavado no necesita sino lavar sus pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, si Dios guarde tu vida y mi vida, de que formemos parte de no esos todos, que no estamos verdaderamente lavados con su sangre, que no hemos sido resucitados juntamente con Él. Porque dice que el que está verdaderamente limpio solamente necesita, ¿sí?, lavar sus pies. Y nosotros estamos limpios por su presencia, por lo que el Señor ha hecho poderosamente en tu vida y en mi vida. Pero Él dice, pero no todos, porque el Señor sabía quién le había de entregar. Aunque ese mismo Judas Iscariote comía de su mismo plato, el Señor le lava los pies, aún así le entregó. Y hay muchos que están en el Señor, que el Señor está haciendo cosas grandes y prodigiosas en su vida, y aún así son unos falsos. Y el Señor los conoce. Por eso dice, el Señor no necesita que le den testimonio del hombre, porque el Señor sabe lo que hay en el corazón del hombre.
Y el Señor está hablando a tu vida y a mi vida hoy. Palabra de poder, palabra de poder. Entonces, cuando el Señor, esto quiero que quede claro que el lavamiento del agua por la palabra. Así que la palabra de Dios es vida, es vida. Y Él dice la palabra a tu vida y a mi vida. De cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. El que no naciera de agua, el que no naciera por su palabra, ni el Señor hubiese depositado su Espíritu dentro de él, si no fuese templo del Espíritu Santo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Porque dice, la palabra era tajante ahora que estábamos hablando de este capítulo 13, donde dice el Señor ahí, si no te lavare, Pedro, como está diciendo a tu vida y a mi vida, si no los lavare, no podrán permanecer conmigo, no podrán estar conmigo. ¿Sí? Y los que realmente estamos limpios, estamos lavados, ya estamos lavados por su presencia, aunque no todos. Y Dios guarde tu vida y mi vida de ser esos que todavía no están verdaderamente limpios delante de sus ojos. Hermanos, por eso le decía, esta palabra que el Señor está regalando es una palabra de poder. Examinémonos poderosamente, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, seguimos con la palabra y el Espíritu. Dice la palabra que dice que de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Acá, este libro de Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor se le presenta a la samaritana y le pide agua para beber porque el Señor estaba cansado, enseña la palabra. En el versículo 9 comienza diciendo la samaritana, y esto todos lo sabemos, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, si supieras quién está delante de tu presencia, ¿sí? Y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida, ¿sí? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Te daría agua viva. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso? Y entonces respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Sino que será esa agua que el Señor está poniendo en tu vida y en mi vida, es una fuente de agua viva que salta para vida eterna. La gloria sea para el Señor. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido, hermanos. El Señor no hace acepción de personas. El Señor se le presenta a esta samaritana y igual que a ti y a mí nos regala ese perdón inmerecido. Quiere que lleguemos a sus pies porque Él murió por todos y Él no quiere que ninguna de sus obras se pierda. Aún el Señor dice en su palabra que Él nos conocía a todos, hermanos, que Él sabía quién se iba a volver, que Él sabía quién lo buscaba por señales, que quién lo busca por simplemente saciar su hambre, saciar sus necesidades. Y el Señor se le presenta a samaritana y le dice, hey, después de que le habla todo esto, le dice, ves y busca a tu marido. Y ella le dice, Señor, no tengo marido. Y el Señor le responde, bien has dicho, no tienes marido. 5 maridos has tenido y este que tienes ahora tampoco es tuyo. Y le dice, uy, Señor, ciertamente profeta hay delante de mí. ¡Wow! Tremendo. Y salió corriendo a buscar a su pueblo porque sabía que este varón le había hurgado en su vida, conocía su pasado, su presente y su futuro, y esto solamente lo hace la omnisciencia del Todopoderoso. Y en el capítulo 7 de Juan, en el capítulo 7, el Señor sigue hablando de esta fuente de agua viva. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es el versículo 37. El Señor da la promesa del Espíritu, que es esta fuente de agua viva. Enseña la palabra. Capítulo 7 de Juan, versículo 37 al 39. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, sáciese de mí. ¿Sí? El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto decía, esta fuente de agua viva es el Espíritu que el Señor ha depositado en ti y en mí, porque enseña la palabra que se estaba refiriendo a este Espíritu que recibirían los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Señor depositó en ti y en mí una fuente de agua viva, y es donde muchos pues se vuelven. Por eso decía, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos en la fe para preservación del alma. Porque muchos abandonan esa fuente de agua viva, que es ese Espíritu vivo que Dios ha puesto en ti y en mí, y van y se hacen sus propias cisternas, se dejan operar nuevamente por el Espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, como le enseña Efesios 2:2, que dice que el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia es el príncipe de la potestad del aire, hermanos. Es tremendo. Dios guarde tu vida y guarde mi vida. Entonces, el Señor está diciendo a tu vida, a mi vida, que el que no naciese de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y es tajante cuando dice, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que nosotros debemos anhelar siempre vivir por el espíritu. Vivir por el Espíritu, como lo declara, eso se lo declara Pablo a los romanos. Ese es Romanos 8, y es una palabra tremenda. Atesórela en su corazón, hermanos, porque dice, ahora pues, vamos a leer Romanos 8, lo vamos a leer del 1 al 6, y dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna, porque Dios pagó el precio. Y no hay condenación. Él anuló, él ata los decretos de maldición que pesaban sobre tu vida y con mi vida. No hay condenación. Dios se hizo maldito por ti y por mí. Amén. Entonces dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo condenó en esa carne, en ese verbo hecho carne. Lo condenó en el cuerpo de Cristo, ese cordero inmolado que murió en esa cruz del Calvario por ti y por mí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, hermano, los que son de la carne, enseña la palabra, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y sigue diciendo en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu, los que realmente son templos del Espíritu Santo y se dejan guiar por Él, estos son los verdaderos hijos de Dios. Son los verdaderos hijos de Dios. Y entonces vamos y aterrizamos para finalizar en lo que el Señor habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu en Gálatas 5. Vamos a aterrizar allá para finalizar, hermanos, porque es tremendo lo que el Señor está pidiendo a tu vida, a mi vida hoy. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, en versículo 16, lo vamos a leer del 16 al 25. Vamos a leer, dice la palabra, digo pues, hermanos, dice el Señor a tu día, a mi vida, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Y el que es nacido de la carne, carne es, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, envidias, homicidios, borracheras, orgías, contiendas, disensiones, iras, ¿sí? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que son realmente de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son verdaderamente hijos de Cristo necesitan crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, pide el Señor Todopoderoso de ti y de mí. Porque dice que de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermano, si no bajamos a esas aguas, si la palabra del Señor, que es agua, si el Espíritu de Jehová no nos ha purificado, no nos ha transformado, no nos ha limpiado, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu, no somos verdaderos hijos de Cristo y no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso dice el Señor que nos practiquemos tales cosas, que si en verdad vivimos por el Espíritu o andamos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu, para glorificar su nombre, para que mostremos, sí, para que vuestra luz alumbre, sí, y a través de esas buenas obras el nombre del Dios Todopoderoso sea glorificado, porque nuestro buen testimonio como hijos de Cristo es el que le va a permitir a otros, sí, a través de nuestro testimonio llegar a sus pies. Entonces, ¿qué más? El Señor está pidiendo algo tremendo a tu vida, a mi vida, y está diciendo hoy: yo te conozco, hijo, yo sé lo que hay en tu corazón, yo no necesito que nadie me hable bien o mal de ti, porque yo sé lo que hay dentro de tu corazón, yo sé por qué me buscas, yo sé cuáles son las verdaderas intenciones de tu corazón, sé si me buscas en espíritu y en verdad, o no me estás buscando en espíritu y en verdad, sino por el pan para saciarte, o por bendiciones, o por prosperidad, o por riqueza, o por tantas cosas que quizás no son de mi agrado, porque lo primeramente que te he pedido es que busques el reino de Dios, ¿sí? Y después todas esas cosas que tú anhelas os serán añadidas. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el que no es nacido de agua y del Espíritu, como realmente el Señor lo está pidiendo, que le permitamos al Señor lavarnos, purificarnos con el lavamiento del agua, que es su palabra, y que nos haga templo de su Santo Espíritu, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y el que es carne, carne es. Y si vivimos en la carne, carne seremos. Mas si en verdad abandonamos todas esas obras de la carne y le permitimos al Señor, a través de su santa presencia, comenzar a dar frutos del Espíritu, entonces, si andamos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. La gloria sea para Él. Hermanos, esta es la palabra que el Señor quiso traer a tu vida, a mi vida. Levanto mis manos al cielo y declaro que, Padre, siervo inútil soy. Lo que me han mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me han mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos. Y el que no, pues deje de oír. Hermanos, bendiciones para todos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Incrementen esa comunión con el Señor. El Señor cada día nos manifiesta que separados de Él nada podemos hacer. Y ese es el tiempo de calidad. El tiempo en el cual nos nutrimos, nos alimentamos de su palabra y nos engordamos y nos ponemos obesos espiritualmente, y esa es la palabra que nos permite guerrear, porque acuérdense que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo para derrumbar toda fortaleza y todo lo que se quiera levantar contra nosotros. Amén. Si
Si el enemigo sale contra tu vida y contra mi vida por un camino, por 7 caminos tendrá que huir delante de nuestra presencia, porque es el Cristo vivo de la gloria, el que pelea por ti y por mí. Bendiciones para todos, hermanos. Que la paz y el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, sea con tu vida y con mi vida. Amén, amén y amén.